Vamos a ver a continuación la forma de representar correctamente una gráfica. Imaginemos que tengamos ya los datos experimentales. Aquí tenemos, por ejemplo, masas y distancias obtenidas en una práctica en el laboratorio, donde las masas están expresadas en gramos y tenemos las distancias expresadas en centímetros. Lo primero que debemos hacer es coger estos datos y pasarlos a una hoja Excel. Aquí tenemos en la columna las masas en gramos y en la columna D las distancias en centímetros. Imaginemos que, sin embargo, nos interesa representar la fuerza o peso en newtons. Tendremos que pasar de masas en gramos a fuerza en newtons. Y, por otra parte, la distancia que tenemos en centímetros nos interesa, por ejemplo, representarla en metros. Pasaremos de la distancia en centímetros a la distancia en metros. Una vez que ya tengamos nuestras columnas de datos adecuadas, tenemos que pensar qué queremos representar. En este caso voy a representar el peso en función de la distancia, peso en newtons en función de la distancia en metros, columna B en función de la columna E. Seleccionamos estas dos columnas y le damos a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, X y dispersión, y seleccionamos solamente puntos. No nos interesa unirlos con ningún tipo de línea, simplemente los puntos, le damos a aceptar. Nos aparece el gráfico ya por defecto, al que le vamos a dar un poco de formato. Para ello seleccionamos diseño rápido, el primero de los diseños nos va bien, nos aparece título del eje. Lo que tenemos que hacer es nosotros indicar que tenemos ahí representado distancia en metros. Estamos representando, vamos a indicar, o vamos además, perdón, a incrementar la fuente, por ejemplo a 18 el tamaño de fuente, distancia ahora la tenemos en metros. En el eje de las X vamos a representar o vamos a indicar que lo que tenemos o lo que estamos representando es la fuerza en newtons. Y tamaño también, por ejemplo, 18 para verlo mejor. Por otra parte, este comentario que nos aparece aquí, distancia, ya sabemos lo que estamos representando, esto también tampoco nos interesa. Tenemos ya la fuerza en función de la distancia correctamente representada. Podemos aumentar el tamaño de fuente, por ejemplo, de estos números. Pongámosle, por ejemplo, 14 y aquí, por ejemplo, también tamaño de fuente tenemos 14. Hemos hecho la correcta representación de la gráfica fuerza en función de la distancia.